Vamos a ver un ejemplo de un sistema que es esencialmente no lineal. De hecho, son dos. Vamos a ver dos ejemplos de sistemas no lineales y cómo es que su modelo resulta no lineal. Entonces, vamos a empezar con el del péndulo. El péndulo es un sistema bastante sencillo, pero a pesar de que es un sistema bastante sencillo, pues es un sistema no lineal. Vamos a ver por qué. Si nosotros obtenemos el modelo dinámico, o las ecuaciones dinámicas, o las ecuaciones de movimiento también llamadas, eh, utilizando el método de Newton-Euler o el método de Euler-Lagrange, vamos a llegar a esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí, ¿no? Nos dice que la masa por la longitud, la masa del péndulo por la longitud de la barra, por la aceleración, ¿no? Es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de este ángulo que está aquí, menos K, que es una constante que tiene que ver con la fricción que hay de la masa con el aire, o exactamente de, digamos, es la constante de disipación, también se le llama de disipación, o sería equivalente a la constante de fricción entre un material y otro, en este caso sería con el aire, por la longitud de la barra, por la velocidad angular, ¿no? El cambio con respecto al tiempo de el ángulo teta, ¿no? Esta es la ecuación que obtenemos con cualquiera de los métodos que nos permiten modelar este sistema mecánico. Entonces vamos a despejar de aquí, ¿no? Teta punto a qué va a ser igual. Teta punto va a ser igual a menos, pasando dividiendo ml, se cancela la m y nos queda l entre g, no, perdón, g entre l, perdón, g entre l, seno de teta. Menos, pasamos dividiendo esto, la L se va a cancelar y nos va a quedar K entre M por teta punto, ¿no? Entonces tenemos que la aceleración angular, ¿no?, es igual a menos G entre L por seno de teta menos K entre M por teta punto. Para hacer más sencillo esto voy a definir A, voy a usar otro color. A va a ser igual a menos G, bueno, vamos a dejarle el mismo signo. A va a ser igual a G entre L y B va a ser igual a K entre M, ¿no? Vamos a escribirlo. Entonces teta punto sería igual a menos A seno de teta menos B por teta punto, ¿no? Entonces nuestra ecuación diferencial que nos da el cambio en la velocidad, que sería en la velocidad angular, que sería la aceleración. Entonces, ¿cuáles son los estados de este sistema? Pues los estados de este sistema tienen que ver con el ángulo de este sistema, ¿no? Con teta. La variable que nos interesa o la cual está cambiando en el tiempo es teta, ¿no? Aquí explícitamente teta depende del tiempo, ¿no? Estoy omitiendo el argumento del tiempo, pero sabemos que teta varía en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a definir nuestros estados. Nuestros estados en los sistemas mecánicos son posiciones y velocidades. Aquí solamente tenemos teta y teta punto. Entonces nuestro primer estado, x1, pues va a ser teta. Derivando para obtener la dinámica, ¿no? La dinámica de esto, entonces yo derivo x1 punto, obtengo teta punto. Entonces, este es mi primer estado. Mi segundo estado va a ser la velocidad. Entonces la velocidad es teta punto. Entonces x2 va a ser igual a teta punto. Derivando, x2 punto pues va a ser igual a teta 2 puntos. Pero teta 2 puntos es igual a esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí es menos a seno de teta, pero teta es x1, menos b por teta punto, pero teta punto es x2, menos b por x2. Y nada más nos falta la de arriba, teta punto, ya sabemos que es igual a, perdón, esta que está aquí, x1 punto
Si θ1 punto, más bien de acá, θ1 punto es igual a x2, entonces aquí tengo que esto es x2. Entonces tengo las dos ecuaciones, esta es la segunda y esta es la primera. Entonces tengo x1 punto igual a x2 y x2 punto igual a menos a seno de x1 menos b por x2. Y este es nuestro espacio de estados para el péndulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es un sistema no lineal? Bueno, porque tiene esta función que está aquí. Esta función lo hace un sistema no lineal porque la función seno no cumple con el principio de superposición, ¿no? Se puede ver rápidamente. Seno de a más b, por ejemplo, no cumple con el de aditividad, ¿no? Porque seno de a más b no es igual a seno de a más seno de b. Ni cumple con el de homogeneidad. Esto no es igual a alfa, perdón. Entonces no es una función lineal. Y como aparece que el argumento es una parte del estado, específicamente el estado x1, entonces todo ese sistema, toda esta función, si la ponemos de manera vectorial, pues es no lineal. Esta función no cumple el principio de superposición, es no lineal. Entonces este sistema es un sistema no lineal. Y como vamos a ver, de hecho va a tener más de un punto de equilibrio. Más adelante vamos a ver ese ejemplo, vamos a retomar el péndulo en varios videos. Y una de las cosas que vamos a notar inmediatamente es que este sistema no cumple eh, con que solo tiene un punto de equilibrio, sino va a tener una infinidad de puntos de equilibrio. Ok, ese es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es un circuito eléctrico con un diodo túnel. La función de diodo túnel o la relación que tiene entre la corriente y el voltaje en un diodo túnel, tipo túnel, es la siguiente, ¿no? Conforme yo voy aumentando el voltaje, en 0 es 0. Sin embargo, conforme yo aumento, en esta parte aumenta un tanto lineal. Sin embargo, a partir de un cierto valor para el voltaje, empieza a decrecer. Entonces el cambio en el voltaje conforme va aumentando ya no es lineal, porque primero subió y luego decreció. El primero creció y luego decrece. Luego se mantiene constante y luego vuelve a subir a partir de un cierto otro valor. Entonces es una función no lineal. Esta función claramente no cumple con el principio de superposición. No es difícil de verlo por el hecho, para empezar, de que para varios valores del voltaje hay una misma corriente para varios valores del voltaje. Eso es una función no lineal. De hecho es un detalle porque varios valores del dominio hay uno del codominio de la imagen. De acuerdo. Entonces es no lineal. Esto claramente lo voy a poner aquí con rojo. Es no lineal. Entonces esa función la vamos a llamar la función h, que nos va a relacionar el voltaje en el diodo tipo túnel con la corriente. Entonces la función h es esta que está aquí, ¿no? H. Es h de v, nos da la corriente, ¿no? Este es v. Entonces la corriente en esta rama pues va a ser igual a h por el voltaje entre estas dos terminales, ¿no? Entonces para analizar este circuito, para obtener el modelo de este circuito, pues aplicamos ley de Kirchhoff de corriente, y ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces la primera ecuación es aplicando la suma de corrientes en el nodo C. Es este nodo que está aquí. Vamos a ponerle otro color. En este nodo, ¿no? Suma de corrientes aquí, LKC. Vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Entonces tenemos la corriente en el inductor, ¿no? Bueno, normalmente hacemos las corrientes que entran menos las corrientes que salen, es lo mismo. Entonces sumamos la corriente en el inductor y restamos la corriente en el diodo y la corriente en el capacitor.
nada más está multiplicada por menos 1 esta ecuación. Y esta ecuación que está acá, la otra ecuación, es la ecuación que obtenemos por medio de la ley de Kirchhoff de voltaje, que es el voltaje en el capacitor, ¿no?, menos el voltaje en la fuente más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Entonces le vamos a poner otro color, vamos a poner amarillo, sería a lo largo de la trayectoria externa, aplicando ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces esta es la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo y ley de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria. Ahora hay que seleccionar cuáles son los estados de este sistema. Los estados de este sistema, como siempre, vamos a tomar corriente en inductor y voltaje en el capacitor, ¿no? Entonces vamos a elegir primero el voltaje en el capacitor como el estado 1 y el estado 2 la corriente en el inductor. Ya sabemos, ¿no?, que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente sobre el inductor con respecto al tiempo, y la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo. Y de ahí vamos a obtener el siguiente modelo, ¿no?, rápidamente, sustituyendo estas ecuaciones aquí. Nos va a quedar C por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto del tiempo, más la corriente en R, en este caso no es la resistencia, sino es el diodo tipo túnel, ¿no? Entonces hay que recordar nada más que la corriente en el diodo tipo túnel es igual a H por el voltaje en ese diodo, ¿no? Entonces esta es la expresión para IR, donde H es no lineal. Entonces para sustituir aquí, ¿no?, la corriente que sale en esta rama va a ser igual a H por el voltaje del diodo tipo túnel, menos la corriente en el inductor, y la corriente en el inductor pues es la corriente en el inductor nada más, ¿no? Esto es igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta, estas dos terminales están en paralelo con estas dos terminales, entonces tenemos otra ecuación que es el voltaje del diodo es igual al voltaje del capacitor. Entonces vamos a sustituir esto aquí, ¿no?, y en realidad tenemos que la corriente en el diodo tipo túnel es H aplicada al voltaje en el capacitor. Entonces sustituyendo todo nos va a quedar, y dejándolo expresado en función de los estados, nos va a quedar C por la derivada de x1 más H del voltaje en el capacitor, pero el voltaje en el capacitor es x1 nuevamente, menos la corriente en el inductor, pero la corriente en el inductor es x2. Y esto es igual a 0. Entonces despejamos de aquí x1 punto. x1 punto va a ser igual a 1 entre c por x2 menos 1 entre c por la función h de x1. Y tenemos nuestra primera ecuación de estados. Recordemos, es una función o una ecuación de estados si el lado izquierdo hay una sola derivada de un solo estado y del lado derecho tenemos una función que depende de todo el vector de estados, que en este caso el vector de estados pues es x1, x2, ¿no? Entonces sí es una ecuación de estados. Vamos ahora a obtener x2 punto, ¿no? x2 punto lo vamos a obtener de acá. Dice aquí que el voltaje en el capacitor menos la E es el voltaje en la fuente, más R por la corriente en el inductor, más el voltaje en el inductor. Entonces el voltaje en el capacitor ya sabemos que es x1, E va a ser nuestra entrada, nuestra función externa, más R por la corriente en el inductor, la corriente en el inductor es x2, más el voltaje en el inductor, pero el voltaje en el inductor es L veces la derivada de x2 punto, esto igual a 0. Y de aquí puedo despejar x2 punto.
x2 punto va a ser igual a menos 1 entre L por x1 menos R entre L por x2 más 1 entre L por U. Y así obtenemos nuestra segunda ecuación de estados. Solamente hay dos estados porque solamente tenemos un capacitor y un inductor. Entonces, el detalle aquí, este es, bueno, no más, esta sería la función 1, esta sería la función de x, en este caso es u, aquí también es u, ¿no? Podemos sumar aquí más 0 por u y sigue siendo una función de u. Lo interesante o el detalle que hay que remarcar, que hay que hacer notar, es que es un sistema no lineal por la función h que tiene aquí. Esta función h, como ya vimos, no cumple el principio de superposición. Como no cumple el principio de superposición, entonces es no lineal. Y como la dinámica del estado x1 depende de esa función, entonces todo este sistema, estas funciones son no lineales y el sistema es no lineal. Entonces este es otro ejemplo de un sistema no lineal donde la dinámica depende de este tipo de elementos que generan por su construcción y por su física pues un comportamiento no lineal.